Doctor Edgar, no me vaya a decir ni una cosita así especial. ¿Cómo ha estado, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido. Jairo. Bienvenido. Muchas gracias. Después de haber dejado la secretaría, ¿qué está haciendo, hombre? Bueno, yo me dediqué al ejercicio de mi profesión. Yo soy abogado, Sí, señor. con una maestría en gobierno y políticas públicas. Ajá. Y teniendo en cuenta pues la experiencia obtenida en 4 años de gobierno con Rodrigo Guerrero, pues me he dedicado más a la consultoría y más a la asesoría profesional y bueno, muy contento, ¿no? Con un grupo de amigos y de socios que decidimos tomar esa empresa. ¿Y sobre qué litigan? Yo soy especialista en asuntos de derecho administrativo, derecho público, principalmente, asuntos de responsabilidad civil, fiscal y disciplinaria principalmente. Bueno, allí donde usted está, estuvo un docente de una gran trayectoria, hoy es docente de la ICESI y de la Universidad del Valle. Llama José Darwin Lenis. Muy bien. Y estuvimos conversando precisamente con ocasión del paro de maestros. Y él dice que a pesar de que se haya arreglado la situación con los sindicatos, con FECODE, que es necesario declarar una emergencia educativa. ¿Cuál es su opinión? Jairo, yo creo que el problema de la educación es un problema de fondo que requiere una reforma estructural. Mientras en el sistema educativo siga existiendo el doble estatuto, es decir, dos normas que rigen, por una parte, a los maestros más antiguos, que son los del decreto de 1978, y otros maestros, que son los más recientes, que son los del decreto 1278 del 2002, en donde existan diferencias tan marcadas desde el punto de vista de los derechos prestacionales, desde el punto de vista del derecho salarial, pues esa desigualdad, esa inequidad al interior del magisterio va a seguir generando esas dificultades, ese malestar. Yo creo que una reforma muy importante que necesita el país para los maestros es la unificación en un solo estatuto para que rija a todos los maestros, por aquello del principio de que a trabajo igual, salario igual. Entonces, ¿por qué un maestro va a tener unas condiciones laborales diferentes a otro cuando cumple la misma labor, ¿no? Yo creo que esa es una injusticia que se ha venido cometiendo, que se tiene que corregir de fondo en el país. Pero, ¿acaso, maestro, no será porque se ha preparado más? No necesariamente, Jairo, porque fíjese que los maestros del nuevo régimen, que son los del régimen del 2002, necesitan, igualmente para ascender en el escalafón, necesitan cumplir una serie de condiciones, de requisitos, especialmente de estudio, de posgrados, que no lo hace fácil y que aún ascendiendo, por ejemplo, no tienen derechos, así lleven los años que lleven trabajando, a obtener una pensión gracia como la obtuvieron en su momento nuestros maestros del antiguo régimen. De la misma manera, otros beneficios que obtuvieron, digamos, nuestros maestros del antiguo régimen, como la facilidad de acceso a la educación superior, pues para estos nuevos maestros es mucho más restringido. No obstante, por ejemplo, hoy se exige la profesionalización de la tarea docente, es decir, hoy básicamente la gran mayoría de nuestros maestros son licenciados y muchos de ellos con especializaciones y maestrías, y aún así no alcanzan el nivel de ingresos que otrora obtuvieron nuestros maestros del antiguo régimen. Es un desfase que hay que corregir, Jairo, en mi opinión. Pero estructuralmente los problemas de educación, de cobertura, de calidad y otros temas de las locaciones físicas, los temas de alimentación, continúan. O sea, hubo un acuerdo, unos arreglos con FECODE, pero esto sigue. Luego, le insisto, si usted ve pues bien viable esto de declarar una emergencia educativa donde todos participen. Yo creo que es muy importante la participación de todos, pero me aparto un poco de la opinión del licenciado Darwin, porque no creería yo que la solución a estos problemas, que repito son problemas de fondo, obedezcan o se puedan dar durante una
emergencia o una declaratoria de emergencia. Le pongo un ejemplo en el caso de la alimentación escolar. Sí, señor. La alimentación escolar hubo un recorte en el 2015 de 400.000 millones de pesos, casi el 50% de los recursos de la alimentación escolar fueron disminuidos para todo el país. En el caso de Cali, la decisión en su momento para el 2016 del gobierno nacional fue excluir a Cali, imagínense esa gravedad, excluir a Cali del programa de alimentación escolar, lo cual le representó 33.000 millones de pesos menos para el programa durante todo un año para Cali. ¿Qué le tocó que hacer a la nueva administración que empezaba en el 2016, a la administración del alcalde Maurice Armitage? Pues reventarse dentro del presupuesto municipal, dejar de atender seguramente muchas prioridades que tendrían que haberse financiado con recursos propios del municipio para efectos de lograr atender una población que, si no estoy mal, está llegando a los 166.000 estudiantes, 40.000 menos que en el 2015. ¿Por qué razón? Porque se dejaron de recibir los recursos del gobierno nacional. Yo en su momento, no sé si usted recuerda, Jairo, y su amable audiencia, recuerdan que hacia finales del 2015, pues yo me di una pelea, una lucha allí contra el Ministerio de Educación, porque yo consideraba que ese tipo de decisiones eran sumamente graves para el municipio. Intenté las acciones judiciales del caso. Infortunadamente la posición del Ministerio de Educación fue la misma, no cambió. En su momento era la ministra Gina Parodi y el viceministro de Educación Víctor Saavedra, que es un hombre además de la comarca, ¿no? Es que es también un poco lo que genera un poco de impacto en todo este asunto. Y que de eso no nos hemos logrado recuperar. Ayer un diario de la ciudad publicó unas cifras realmente preocupantes, que yo la lectura que le doy no es otra sino ya el efecto de esas decisiones, que son decisiones fiscales, son decisiones porque la plata no alcanza, como el mismo presidente lo ha reconocido, y que tiene que ver con el aumento de la deserción escolar y con el aumento de la población de niños por fuera del sistema educativo. La reducción, por ejemplo, en casi de 25.000 estudiantes en el programa de ampliación de cobertura de un año a otro, yo se lo advertí al ministerio, iba a ser sumamente grave, iba a disparar la cifra de deserción y bueno, lamentablemente hoy las cifras me están dando la razón. Yo siempre sostuve ante el ministerio que era necesario además que ese desmonte del programa de ampliación de cobertura, como ha sido la pretensión del ministerio, pues fuera gradual, y que de hecho lo que se hizo en el 2016 fue sumamente abrupto, y que hoy Cali está viviendo una situación sumamente grave desde el punto de vista de la cobertura educativa. Ahí están las cifras del Cali Cómo Vamos, que fue ese estudio que publicó el diario El País, en el cual pues realmente sí nos permite ver que hay un problema muy muy serio. Así que el problema de la educación, Jairo, para contestarle su inquietud, no es solamente el problema de los maestros, ese es uno de los componentes del problema. También hay problemas en el programa de alimentación, hay problemas, por ejemplo, en la atención integral a la primera infancia. Un dato muy grave, el mayor porcentaje de deserción escolar se da en el grado de transición, que es el único grado obligatorio de preescolar. Entonces, digamos, ¿dónde cabe que el primer año de escolaridad es el año con mayor deserción? Eso nos obliga a que algo está pasando en la educación de fondo, que no está invitando a los estudiantes a llegar al sistema educativo. Y esa decisión abrupta es lo que está pasando, pues como usted lo señala, en Cali. Aquí, por ejemplo, está la información de una polémica por cierre del colegio de Aguacatal, la presentación en el sector de Aguacatal, un colegio tradicional, 74 años de las Madres Dominicas. Correcto. Y Jairo, eso está pasando con muchos establecimientos educativos privados, especialmente establecimientos educativos que están, digamos, que trabajan, que atienden niños de estratos socioeconómicos 3, 4 especialmente, 2, 3 y 4. Y sobre todo con aquellos colegios de corte militar, como las academias militares, o de comunidades religiosas, especialmente de monjas.
Varias son las causas que están llevando a esos colegios al cierre. La primera es ya la baja demanda que tienen de estudiantes. Porque los padres de familia, con esto de la irrupción del bilingüismo y la formación, digamos, otro tipo de lineamiento en la formación, pues cada día buscan menos colegios como academias militares o colegios de monjas, lo que conocíamos como los colegios de monjas o de comunidades religiosas. Entonces esa baja demanda pues por supuesto los ha afectado, pero también hay una causa que ha sido común en muchos colegios y es la inmensa cartera de difícil cobro que tienen. Infortunadamente los padres de familia, por razones económicas o a veces por otras razones no justificables, pues no pagan los colegios de sus hijos. ¿Y qué está ocurriendo? Que actualmente hay un marco en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que de alguna u otra manera pues favorece el derecho prevalente a la educación. En consecuencia, si un padre de familia no tiene con qué pagar, pues el colegio, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, no puede expulsar o negarle el servicio educativo a ese estudiante. Y en consecuencia tendrá que sostenerlo allí, y lo que ha dicho la Corte entonces es que el padre de familia podrá suscribir un acuerdo de pago y que ese acuerdo de pago entonces será título suficiente para permitir que el estudiante continúe, pero todos sabemos esos famosos acuerdos de pago en qué terminan, pues que los padres no los cumplen y eso lleva a que sean unas carteras, reitero, de difícil cobro y la situación económica de los colegios empeore. Sí. Es decir, una física quiebra. Así es, los colegios están quebrando, esa es la realidad, y están quebrando porque carecen de realmente un marco jurídico que les favorezca. Nadie niega el derecho prevalente de la educación, así lo establece la Constitución política, pero también no podemos dejar a un lado el justo derecho que tiene quien presta un servicio de obtener una remuneración por ese servicio que presta. Por esa razón nosotros hemos venido trabajando en unas propuestas que esperamos puedan ser llevadas al próximo Congreso de la República para que se crean unos mecanismos que de alguna u otra manera, amparando el derecho a la educación del menor, puedan también servir de garantía a estos colegios. Lo tienen los bancos, por ejemplo, lo tienen a través del FOGAFIN, el Fondo de Garantías Financieras. Entonces, lo que estamos trabajando es en un fondo de garantías educativas que le permitan a estos colegios, en el evento en que haya una situación de los padres de familia económica que les impida pagar ese servicio educativo, pues que el establecimiento educativo pueda hacer una acción de recobro a ese fondo y que asimismo entonces el Estado se ocupe de lo que está ocurriendo al interior de esa familia. Jairo, porque es que cuando un padre de familia no paga la educación de sus hijos, la educación escolar de sus hijos, es porque la situación al interior de la familia es muy grave. Claro. Debería ser muy grave. Y el Estado debería ocuparse a través, por ejemplo, del sistema de bienestar familiar, del ICBF, de saber qué es lo que está ocurriendo. Si es efectivamente una situación económica difícil para la familia o hay incumplimiento de los deberes de los padres con sus hijos. ¿Hasta dónde llega entonces el programa de la cobertura? Es decir, la cobertura puede ser una solución si se la da, si la otorga el gobierno, o sigue siendo un problema fiscal. ¿Qué ocurre allí? Bueno, cuando hablamos de cobertura, digamos que nos referimos en términos generales a la cantidad de estudiantes que están en el sistema educativo. Por lo general, las personas relacionan la palabra cobertura con el programa de ampliación de cobertura. Ampliación de cobertura. Que en Cali es especial. ¿Por qué? Porque el programa llegó a atender en el 2015 cerca de 100.000 estudiantes. ¿Y ese programa en qué consiste? Básicamente en que el Estado le paga el servicio educativo a los estudiantes de ciertas condiciones socioeconómicas, de población vulnerable, etcétera, a colegios privados que atienden esta población de acuerdo con la educación formal. Este programa nació hace aproximadamente unos 20 años
con el fin de responder a unas necesidades puntuales, y es que los niños y niñas en edad escolar no estaban yendo al colegio, y muchas de esas razones por las cuales no iban, una de esas era que no tenían un acceso a una escuela pública, porque no quedaba cerca, porque ya tenía el cupo lleno y entonces se quedaba sin escuela. Y ese programa inició especialmente en los sectores más vulnerables. En Cali inició en el distrito de Agua Blanca y también en el sector de Ladera, comunas 20 y 18 principalmente, comuna 1 también, Terrón Colorado. Y fue un programa que lamentablemente algunas personas inescrupulosas quisieron aprovecharse de eso. Aquí en Cali hubo una situación delicada que llevó incluso a 2 concejales a prisión por problemas de corrupción en el programa, pero eso no quiere decir que el programa sea malo per se. El problema en su momento eran los controles, que realmente no eran lo suficientemente poderosos para evitar ese tipo de situaciones, pero el programa fue evolucionando. Jairo, yo le planteo a usted el caso de Jason Aristizábal, el joven de Azodisvalle, recientemente reconocido como héroe CNN en todo este programa tan importante y reconocimiento tan justo además. Jason Aristizábal empezó en un garaje de su casa en el distrito de Agua Blanca, atendiendo niños con discapacidad que ningún colegio recibía, precisamente por su situación. Gracias a programas como este, al programa de ampliación de cobertura, hoy la institución educativa que dirige Jason y su mamá atienden cerca de 600 estudiantes con discapacidad en unas condiciones que, si bien no son las óptimas, por lo menos sí son ya mucho mejores de las que tenía hace 15 o 20 años. Y eso se lo ha permitido el programa de ampliación de cobertura, porque Jason ha hecho y ha logrado en la comunidad llevar el beneficio, el bienestar que el Estado no logró llevar. Y así como el caso de Jason, yo le puedo citar muchos casos de personas, instituciones, entidades que con un gran esfuerzo lograron llevar educación a sectores donde no llegaban. Estamos viviendo una transición en donde el gobierno nacional pretende eliminar el programa de ampliación de cobertura y tiene una justificación absolutamente clara, y es el costo. En Cali, por ejemplo, el costo del programa de ampliación de cobertura ascendía aproximadamente a 135 mil millones por año. En consecuencia, como la matrícula oficial, la matrícula de los colegios oficiales ha venido disminuyendo, entonces el gobierno nacional tomó la decisión de reducir el programa de cobertura para obligar a esos estudiantes a que pasen al sistema educativo oficial. Y eso en el papel se ve muy bien, y digamos que ese es lo que todos desearíamos. Pero eso también obliga a que el gobierno nacional, por supuesto el gobierno municipal también, adelanten una campaña muy fuerte de inversión, unos programas de inversión en infraestructura educativa. Como construir en las ciudades es tan complicado, porque construir un colegio usted no lo puede construir en cualquier parte y no en cualquier área, porque necesita áreas generosas para construir hoy un establecimiento educativo. Entonces, el gobierno municipal ha tomado también como una estrategia la de adquirir aquellos colegios de los que hablábamos ahora. Por ejemplo, la Academia Militar Cabal, que acaba de ser vendida al municipio porque no tenía ya estudiantes, pero sabemos que esa es una comuna, la comuna 18 llena y 20 llena de necesidades educativas. Entonces, esa es una estrategia que puede resultar, pero que necesita no solamente de un gran esfuerzo que haga el gobierno municipal, como creemos lo está haciendo, sino también un apoyo decidido del gobierno nacional. Y yo creo que allí, en ese apoyo del gobierno nacional, es donde se han quedado cortos los recursos, pese a la gestión que entiendo ha hecho el alcalde municipal y la secretaria de Educación actual. Doctor Polanco, usted expuso en su Facebook precisamente soluciones, y una de ellas, si no estoy mal, es la ampliación de cobertura. La ampliación de cobertura es un programa que
es necesario en Cali, no es el ideal, pero digamos que para solucionar hoy el problema de deserción escolar y el problema de estudiantes por fuera del sistema educativo, se hace imperioso que estos colegios, que también están cerrando además, Jairo, los colegios que están quedando por fuera del programa de ampliación de cobertura, estos colegios también están cerrando, porque lo que se dice es que como ya están por fuera del programa de cobertura, entonces pues ya no tienen fuentes de ingresos. Y eso es cierto, Jairo, eso es absolutamente claro. Es que hay colegios que están ubicados en sectores donde la gente no tiene cómo pagar una matrícula de 100, 120 mil pesos mensuales, que es lo que promedio les paga el programa de ampliación de cobertura por niño atendido. Entonces, creo yo que el programa de ampliación de cobertura hoy es necesario fortalecerlo, es necesario establecer unos controles efectivos, es necesario también que se lleguen a lugares donde hoy no hay una oferta educativa, pero que paulatinamente, y eso no se logra de un año a otro, se va a lograr seguramente en cuestión de una década por lo menos, que el municipio, de la mano con el gobierno nacional, logren llegar a esos sectores con oferta oficial, con oferta educativa oficial. ¿Cómo se llega con oferta educativa oficial? Bueno, construyendo más colegios, bueno, adquiriendo colegios privados para municipalizarlos, llamémoslo así, o oficializarlos mejor. Y que de esa manera entonces sea más amplia esa oferta educativa y asimismo entonces aumentar la matrícula educativa oficial, Jairo, porque esa es otra preocupación. La matrícula oficial, pese a la reducción drástica en el programa de ampliación de cobertura de más de 25,000 estudiantes, la matrícula oficial sigue sin incrementarse significativamente. Y eso ha sido un problema porque entonces nos lleva a la pregunta, ¿y dónde están esos niños entonces que ya no están matriculados y que no llegaron a las instituciones educativas oficiales? Sí, pues qué situación compleja, muy difícil. Su aporte a través de las redes y concretamente de Facebook muy importante porque pues usted hizo una magnífica secretaría y ojalá todo esto llegue en favor de padres de familia, en favor de estos sueños que están truncados en este momento y además la estabilidad social, económica de un país, de una ciudad. Así es. Cali. Jairo, ¿no le parezca extraño la relación de los índices de delincuencia juvenil Claro, con esta situación? Por supuesto. Eso es una situación absolutamente grave y delicada. Yo en el 2015 se lo manifesté al Ministerio de Educación. Les dije, esas medidas que van a tomar en Cali no son medidas que van a llevar nada bueno en el corto plazo. Nos van a generar una deserción muy alta y lo más grave del asunto es que esos estudiantes que antes estaban en los colegios, que ya no están en los colegios, que no están en el sistema educativo, pues ¿dónde están ahora? Ahora, hay una situación también grave que aumenta o que fomenta mucho este tema de la deserción intraanual, que es a la que se refiere el informe de Cali, cómo vamos. Y hay que decirlo también claramente, y es el cese de actividades y el paro de maestros. Eso afecta de una manera que usted no se puede imaginar, porque son 25, 30 días en el que los padres de familia no saben qué hacer con sus hijos, porque ellos tienen que trabajar, porque ellos tienen que salir de las casas, no tienen dónde dejarlos. Es realmente un problema familiar, es un problema económico, es un problema social que se genera, y que consideramos también que en la medida en que estas inconformidades del gremio de maestros, no hablamos que si son justas o no, digamos, eso lo dejamos dentro de la opinión de cada quien, pero sin duda ese cese de actividades sí afecta la continuidad de muchos estudiantes y la decisión de padres de familia, Jairo, de optar por esos colegios privados de cobertura, porque como son privados, nunca paran. Y los padres de familia, y lo sé porque me lo dijeron en reiteradas ocasiones, en muchas visitas y conversaciones que tuve con comunidad, cuando les preguntaba, venga, ¿y por qué usted prefiere ese colegio privado al colegio oficial? Y la respuesta era, es que en el colegio oficial están parando mucho. Y eso es una realidad que hay que seguir trabajando de la mano con los maestros. No hay personal más capacitado y más competente que los maestros oficiales. Eso que no le quepa la menor duda. Son las personas más preparadas, la formación que tienen
es extraordinaria. La experiencia que tienen muchos de ellos manejando poblaciones complejas es digamos, una gran utilidad y un gran valor social. Pero lo cierto es que mientras no arreglemos esos desórdenes, reitero, que son estructurales en el sistema educativo, pues difícilmente vamos a superarlo. En el tema, por ejemplo, de la primera infancia, relacionado con uno de los acuerdos que me parece a mí genial, al que llegaron los maestros con el gobierno, es el de la atención de 2 grados más en primera infancia en los colegios oficiales. Muchos salieron a rasgarse las vestiduras. ¿Cómo es posible que vamos a meter a los niños 2 grados más en los colegios oficiales? 2 grados de preescolar, es decir, el prejardín y el jardín. Eso actualmente no es educación oficial. La educación oficial arranca desde transición, a los 5 años. Pero me parece importantísimo porque en el contexto de la atención integral a la primera infancia se tiene que meter la educación oficial. Porque si nosotros hoy nos estamos preocupando porque vemos el 5% de deserción en transición, es porque hoy los niños están ingresando al sistema educativo de 2 y de 3 años. Por las razones que sea, porque así, digamos, algunos lo ven porque eso es necesario, otros dicen porque es que no tengo tiempo para tenerlo ya más tiempo en la casa, entonces lo metemos desde muy chiquito al colegio, por las razones que sean. Pero eso es una realidad hoy, y que el programa de atención integral a la primera infancia, qué bueno que las instituciones educativas oficiales se metan en ese programa como efectivamente pretende hoy el gobierno nacional a través de los acuerdos logrados con FECODE. Por ejemplo, a mí me parece que ese ha sido un gran acuerdo al que han llegado los maestros de FECODE con el gobierno nacional. Sí, y otro aspecto a considerar en esa primera infancia de 0 a 5, por ejemplo, es el desarrollo del cerebro, de la personalidad y una serie de asuntos muy sensibles en la personita de un niño, ¿no? Así es. Pasaba algo muy curioso, Jairo, en nuestro sistema educativo, y es que el niño ingresa al sistema educativo de 5 años, al grado de transición, cuando se ha demostrado científicamente que los primeros 5 años de vida es la etapa más importante para el desarrollo del cerebro y de las capacidades cognitivas y afectivas de un niño. Durante esa época de los primeros 5 años de vida, la escuela estaba ausente. Entonces, eso explica en gran medida por qué la altísima deserción, por ejemplo, en el primer grado escolar de transición, el 5% de deserción. Esa atención integral no es solamente educación, también es atención en salud, también es estimulación. Claro. También tiene que ver con la alimentación. Aquí en el informe de Cali, ¿cómo vamos? Por ejemplo, se cuestiona mucho el tema de la calidad de la educación, aunque se han mejorado los resultados de las pruebas saber, sin duda, y eso es importante. Pero es que la calidad de la educación también tiene que ver con la nutrición de los niños. Es que un niño que esté desnutrido, que esté malnutrido, no tiene el mismo proceso de aprendizaje o la misma facilidad de aprendizaje que tiene un niño que tiene una nutrición óptima. Eso es absolutamente claro. Otra de las situaciones que influyen mucho en la primera infancia, aquel niño que ha tenido la capacidad de jugar y de recrearse con aquel que no ha tenido la oportunidad o que ha sufrido violencia intrafamiliar, por ejemplo. Esos son aspectos que marcan la vida de un niño en la primera infancia. Y si el Estado está ausente durante esa primera etapa, después es muy difícil recuperar ese niño en la formación escolar. Y en la formación escolar, ¿cómo los vemos? ¿O cómo vemos reflejados mejor esos problemas? Pues los vemos reflejados en los problemas de convivencia familiar, escolar, en los problemas de violencia, en los problemas de consumo de drogas, que además es altísimo, Jairo, especialmente en estudiantes después de los 12 o 13 años. Entonces, esos problemas se pueden evitar si el Estado hace una extraordinaria labor en la atención integral a la primera infancia, integrando además el sistema educativo oficial allí. Y hay que hacer una reforma constitucional para eso, porque resulta que, de acuerdo con nuestra Constitución, solamente si la economía crece por encima del 4%,
hay recursos adicionales para ampliar la oferta en la primera infancia. Está un poquito lejos por esos años. Exacto. Como hace años venimos sin crecer en ese porcentaje. Estamos decreciendo. Estamos decreciendo, entonces los recursos se han visto reducidos significativamente en la atención integral a la primera infancia. Y hoy no nos damos cuenta de eso. No. Nos damos cuenta a los 10 o 15 años después del error que estamos cometiendo. Hay que hacer una reforma constitucional que permita mover ese obstáculo que en este momento plantea la Constitución. Doctor Edgar, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por venir. Esta es su ventana. Aquí puede venir, por favor. Integre nuestro cuerpo directivo aquí de temas diariamente. No, muchas gracias, Jairo, por la invitación, a usted, a todo su equipo de trabajo. Como siempre, un placer, un honor estar aquí hablando de temas de educación. Aunque me he dedicado al ejercicio profesional, no he dejado de analizar y de estudiar los temas de la educación que sin lugar a dudas me apasionan, me encantan, porque creo firmemente que si queremos transformar esta sociedad verdaderamente tenemos que iniciar por ahí, por la educación. Así es. Muchísimas gracias, doctor Edgar Polanco. Muchas gracias, muy amable.